Y retomamos lo que dejó la votación ayer de la ley bases en el Senado, y para seguir analizando este tema estamos en comunicación en estos momentos y le damos la bienvenida a Eduardo Tonioli, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Eduardo? Acá Claudio y Elías te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿Cómo andás? ¿cómo están? Bien, Eh, bien. bueno, para empezar, Eduardo, ¿qué reflexión te deja lo que sucedió ayer en el Senado, tanto adentro como afuera, ¿no? Bueno, afuera solo decir que pasó lo que de alguna manera la ministra Burrich había propuesto, que era intentar generar un show represivo para de alguna manera mostrar cierto grado de autoridad que no se gana de esa manera, por supuesto, todos lo sabemos, pero que en la cabecita de Patricia Burrich es la vía para obtenerla, ¿no? Todo un operativo montado con el objetivo de lograr que no llegara la concentración a sostenerse hasta la noche, más allá de que era una concentración larga, sostenida en el tiempo, posiblemente fuera así, porque era muy dificultoso que se sostuviera en el tiempo. Pero bueno, más allá de eso, lo importante era lo que estaba adentro. Sí. Y adentro lo que se terminó haciendo es aprobar un proyecto de ley, o por lo menos mandarla de nuevo a diputado con algunos cambios, un proyecto de ley que mantiene incólume, más allá de que se ha reducido esos 600 artículos originales enviados en diciembre a unos 200 y pico, casi 300, pero que mantienen incólume el objetivo de esta iniciativa, una iniciativa que junto al DNU 70 del 2023 y la medida económica de Caputo tiene como norte básicamente reprimarizar la economía argentina y extranjerizar lo más posible nuestros recursos estratégicos. Este es el corazón del proyecto y eso se mantiene, sobre todo a partir del régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es lo que de alguna manera en ningún momento hicieron negociar, ¿no? Eduardo, ahí las modificaciones que tuvo tanto el régimen de incentivo a las grandes inversiones como también el capítulo de privatizaciones y demás, no modifica sustancialmente la ley. ¿Cómo ves esas modificaciones? La privatización entre el tránsito y diputado del Senado se redujeron de una manera importante. De todas maneras yo quiero ser claro, porque este gobierno, con las facultades delegadas, y aún si no si no avanzaran las facultades delegadas, tiene una característica, que primero se pone un objetivo y después avanza a como dé lugar, sin importar demasiado las normas vigentes, sin importar demasiado la Constitución, avanza como dé lugar porque considera que está protagonizando un proceso revolucionario, por llamarlo de alguna manera, y que los votos que ha obtenido lo habilitan para eso. Yo entiendo que el límite hoy no va a surgir ni de la política, o el límite real, concreto, ni de la política, ni lamentablemente tampoco de la justicia. El límite va a salir de la sociedad, ¿no? Por eso es muy importante que todo esto que está sucediendo tenga enfrente movilizaciones masivas como la de ayer, como la del 24 de enero, como la de abril, cuando se metieron con las universidades públicas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, algunas empresas la han sacado del listado de privatizaciones, pero tienen decidido ir por esas empresas. Claro. Tienen decidido. Te doy un ejemplo concreto. La primera versión de la ley Ómnibus proponía la privatización CADIF, ¿no? De todo lo que es la infraestructura ferroviaria. En la segunda versión desapareció ese planteo y aparecieron en el listado de empresas a privatizar, que el Senado reafirmó eso, SOFCE, que es la operadora ferroviaria de servicios de pasajeros, y también la operadora de carga, ¿no? Ahora bien, mientras se estaba aprobando esto en el Senado, el presidente de la Nación o el Ejecutivo publicó un DNU firmado por el presidente y su decreto reglamentario
que está redactado de tal manera que genera las condiciones para ir por la privatización de la infraestructura, es decir, lo que había propuesto en la primera versión de la ley bases. Así que no importa demasiado que esté escrito en el texto, por supuesto creemos que hay que rechazarlo, el objetivo está, y van a ir por eso a como dé lugar, ¿no? Claro. Y el límite pasa por otro lado, esa es mi humilde opinión, ¿no? Sí, de hecho, ya en alguna ocasión también dijeron, si no privatizamos ahora, lo vamos a avanzar en esto más adelante. Eduardo, otro de los... Sí. Otra cosa, digo, de las cosas que sacaron en el Senado, no se olviden que con mayoría simple en diputados se reafirma la versión originaria, ¿no? Claro. Bueno, ahí metiéndonos en eso, ¿crees que es eso lo que va a terminar pasando? Es muy posible que pase, la pelota la van a tener quienes han formado parte de las negociaciones, tanto en diputados como en senadores, pero si ayer lo decía Mayans, con esa forma tan coloquial que tiene y simple de explicar las cosas, siendo muchachos a los senadores y senadoras que estaban ahí, ¿no? ¿Ustedes creen que estos que negociaron se lo van a respetar? Con una mayoría simple, cualquiera de esos cambios vuelve a foja cero. Yo ya estaba viendo ayer, por ejemplo, a Luciano Laspina, conspicuo integrante del PRO, diputado del PRO, que dice ser santafesino pero vive en Buenos Aires, no le vemos la cara acá, diciendo que cómo puede ser que en un escándalo los cambios que le hicieron en el Senado, reduciendo el RIGI algunas actividades, porque seguramente está haciendo lobby por algún sector que pretende ir por otra las actividades que no estaban incluidas ahí, y no tengo duda que van a trabajar en diputados para reafirmar la redacción original. Entonces los senadores que creen, ninguno es sonso, ¿no? Pero digo, que dicen haber apoyado porque lograron tal y cual cambio, creen que nosotros somos los sonsos, que no nos damos cuenta que después de eso, entre cuatro paredes de la oficina de la presidencia de diputados, se vuelve a foja cero y se vuelve a la redacción original, vamos. Claro. Estamos en comunicación con Eduardo Otoñoli, diputado nacional de Unión por la Patria, por la provincia de Santa Fe. Eduardo, otro de los puntos en los cuales pensaba es en aquellos legisladores que han llegado al Congreso a través de listas del peronismo y que han votado de manera contraria a lo que votó el grueso de Unión por la Patria. ¿Qué pensás de estos senadores o en su momento también diputados que arreglaron por otro lado? Mirá, ninguno, por lo menos de los que votaron ayer hablo de Amado Espínola y de Cueide, forma parte formalmente del bloque de Unión por la Patria. Sí entraron por Unión por la Patria. Están en proyectos individuales, eso está claro. Y incluso previos a diciembre del año pasado, ¿no? No es nuevo, ya estaban en estrategias individuales antes. Bueno, deberán rendir cuenta en algún momento ante el electorado, ante los afiliados. Esto no es gratis y no estamos hablando de un proyectito de ley, ¿no? Estamos hablando de un régimen que es un régimen que pretende llevar a la Argentina a un escenario a convertirlo en un enclave colonial, a una sociedad que la Argentina nunca fue, por lo menos desde el siglo XX para acá, nunca fue eso, ¿no? Una sociedad con un 10% de ricos y un 90% de pobres, como sucede en otros países de la región, sin ofender a nadie, pero esto es así. La Argentina se ha caracterizado por haber construido una poderosa clase media, por haber tenido movilidad social ascendente y aún haber atravesado, a pesar de haber atravesado durante estas últimas 4 o 5 décadas un proceso que en el balance es regresivo, más allá de instancias en el medio de eso, de recuperación, de ingresos, etcétera. A pesar de eso es una sociedad que no ha podido ser desestructurada radicalmente como pretenden hacerlo estos señores, ¿no? Y sus mandantes de adentro y de afuera. Bueno, quienes voten esto van a ser corresponsables de ese intento. Digo intento pues no tengo claro que lo vayan a lograr, ¿no? Buen día, Eduardo. Claudio te saluda.
Hoy, al inicio decías que, y comparto, que el límite en este caso no lo va a poner ni la política ni la justicia, sino que lo va a poner la sociedad. ¿No te parece también que la sociedad tiene que tener claro alguien que lo lleve de la mano por parte de la oposición, un líder, y que ese líder hoy tampoco está tan claro? Y la sociedad que no está de acuerdo con este gobierno no encuentra a alguien o ideas claras para ir tras eso y salir adelante con una idea, con un horizonte, decir, bueno, yo esto no lo quiero, pero quiero eso. Hoy ese horizonte no está tan claro tampoco en la oposición, y eso ayuda, me parece, al gobierno a que pasen estas cosas, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Hoy no hay un liderazgo claro, nítido. ¿Y esa construcción existe ya está en camino en la oposición? No. La verdad que no. A ver, por lo menos no en la superestructura política. La política, toda la política creo que está de alguna manera aturdida, confundida, ¿no? Lo de Milei, indudablemente hay que reconocerle que ha sido un giro copernicano en la historia reciente de la Argentina, y ha tenido la capacidad para fracturar de alguna manera el curso de la historia, ¿no? Esto no significa, no hay aquí algo que signifique o que represente una evaluación positiva de eso. Puedo decir esto y señalar que es un giro regresivo, ¿no? Y de hecho lo pienso. Ahora bien, la política a partir de eso tiene un grado importante de confusión. Yo creo que hoy la respuesta pasa mucho más por las representaciones sociales organizadas, por el movimiento obrero organizado, por los movimientos sociales, por las muchas cámaras empresarias que expresan realidades materiales concretas, aspiraciones, expectativas, etcétera, y que expresan el conflicto social hoy en sentido amplio, ¿no? Por eso también nombraba, por ejemplo, cámaras empresarias, etcétera. Creo que hoy descansa mucho más ahí la posibilidad de ponerle un freno, pero por supuesto después la construcción de una alternativa a esto requiere de mucho más que eso, y ahí es donde tiene que jugar la política. Por ahora tiene un grado importante de confusión. Hay una parte de la política que cree que como su electorado acompañó a Javier Milei masivamente, y seguramente ha sido así, porque los números lo indican, por lo menos en el balotaje, cree que tiene que ser condescendiente con lo que hace Javier Milei, o por lo menos no plantarse demasiado, ponerle el cuerpo a la cosa, retocarle alguna cosa, tratar de mejorarlo, pero no ponerse de manera muy contundente, porque cree que de esa manera va a perder legitimidad ante su electorado, ¿no? En esta lógica de dirigentes que no dirigen, sino que son dirigidos, ¿no? Y que de alguna manera para estar, permanecer y transcurrir, como dice la canción, en el sistema político, se tienen que adaptar a eso, ¿no? Lo pide la gente, lo pide tu electorado, bueno, vamos para allá. Esa es una parte de la política. Y la otra, incluida una parte importante del peronismo, si bien se siente mucho más encuadrada en el voto de ese 45% que rechazó esto, por lo tanto hace que, bueno, por lo menos se defina como opositora, pero también mira las encuestas. Claro. Y se lanza o no a construir alternativas, o morigera o no sus críticas, o hace que esa oposición sea más o menos vehemente en función de lo que dicen las encuestas. Y las encuestas son como las morcillas, solo sabe lo que tiene adentro el que la hizo, ¿no? He leído de las más diversas durante estos días, la que preanuncia el fin del gobierno de Milei, cosa que no veo, por lo menos por ahora, o la que dicen que esto va para un gobierno de 8 años, que tampoco lo veo, mucho menos lo veo, ¿no? Sí. Entonces, esa es la confusión en la que hoy reina en la política. Yo soy de la idea de que hay que ir acompañando, ni estar 3 metros adelante creyendo que la política va a conducir un conflicto social al que nadie lo llamó conducir, y menos después de ser derrotado en las urnas hace 6 meses, la política del peronismo, digo, ni tampoco ir 3 kilómetros atrás haciéndose los boludos de que hay un pueblo que la está pasando mal, sectores que la pasan mal, etcétera. Creo que hay que estar al lado, acompañar,
y ya de ese conflicto y de ese nuevo escenario también creo que van a nacer nuevos liderazgos que son necesarios. Esperemos que así sea, Eduardo. Te mandamos un abrazo grande y gracias por la comunicación. A ustedes, un abrazo muy grande. Hasta luego. Hablábamos con Eduardo Tonioli, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Santa Fe. Esta mirada, bueno, un poco sobre... Me gusta porque hablamos también sobre el rol que le cabe en este caso al peronismo y a la oposición, además de lo que terminó pasando ayer en el Senado, y esto que decía, bueno, por mayoría simple se pueden en diputados desestimar estas modificaciones del Senado, también para tener en cuenta y ver qué es lo que puede, bueno, lo que va a pasar seguramente o puede llegar a pasar de acá a las próximas semanas cuando se vuelva a debatir en diputados. Es importante tener en cuenta Eduardo decía, Milei le cambió o le intenta cambiar el paradigma de la política y dice que no a algunas cosas, pero sigue en ese camino que es un sí más adelante quizá, pero esa mirada tiene que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a ver dónde apuntar, porque hoy es la ley de bases. Dentro de 6 meses, ¿qué es? ¿A dónde terminamos? Argentina, como decía también el diputado, tiene la particularidad de tener una clase media ascendente, que es un movimiento, y el peronismo me parece que se nutre de ese constante, esa constante idea de cambio. Ahora, tenemos que estar un paso adelante para que ese cambio justamente no se caiga y no nos podemos quedar nada más en pensar o estar aturdidos por esa piña que nos pegó Milei. Ya hace 6 meses que nos pegó esa piña. Empecemos a despertar y empecemos a caminar a algo nuevo y a intensificar los cambios que la misma sociedad hoy le está marcando. 34 minutos pasan de las 11 de la mañana. Ya tenemos invitados que se están